Seguimos en punto de partida, nos visita el diputado provincial, miembro de la bancada del Frente Progresista Cívico y Social en la legislatura provincial, Jorge Gen, referente de la Unión Cívica Radical, para charlar sobre distintos temas aquí en punto de partida, temas que hacen a la política provincial, a la actividad legislativa y en particular, gracias Jorge por estos minutos, charlar en primer término de un tema central en lo que es la dinámica de la relación de Santa Fe y de otras provincias con la nación, ¿no? Veníamos de un tipo de relación con el gobierno anterior entre nación y provincias y hoy otro gobierno con otras características, pero digamos mucha tela para cortar en ese sentido, ¿no? Sí, una relación diametralmente distinta porque teníamos un gobierno nacional de la cual la característica más visible era el maltrato, ¿no? No había buen diálogo, la presidenta no pudo tener en ningún momento, el gobernador, el ex gobernador Bofatti no pudo tener una entrevista, no encontrarse mano a mano, una reunión privada con la, en 4 años. Con la presidenta en 4 años, no existió esa posibilidad. Bueno, a mí me tocaba ir a la Casa Rosada por lo menos una vez por mes, representando el gobierno, y me encontraba digamos, en un encuentro previo a las reuniones, a los actos, con la presidenta, con los ministros y con gobernadores kirchneristas que tenían una actitud hasta diría medio hostil con este eje amigo-enemigo que no le ha hecho bien a la Argentina. Hoy entiendo que los ministros, el mismo gobernador ya se ha reunido varias veces con el presidente, los atienden, de hecho yo mismo he tenido oportunidad de hablar con ministros y secretarios. Ahora, en términos de lo que significa el aporte concreto para la provincia, tenemos muy poco para mostrar realmente, ¿no? No solamente hay una preocupación con las medidas económicas que se están tomando a nivel provincial, a nivel nacional. Que repercuten en la provincia. Que repercuten claramente en la provincia, medidas que son recesivas, medidas que han generado una inusual transferencia de recursos en beneficio de sectores que de alguna forma más camuflado en otro han gobernado la Argentina desde el año 76. Digo, los bancos que juegan como en las carreras de caballos, siempre le ponen un poquito a cada caballo, ¿no? Sí, sí. Pero que hoy se da una particularidad inusual en términos de políticas gubernamentales nacionales. Gobiernan porque las primeras líneas de gobierno son prestadas por los empleadores, que son los grandes bancos, en algunos casos grandes empresas exportadoras, o algunas otras que tienen que ver con el núcleo granero de la Argentina. Entonces, cuando a un gerente de un banco le va bien y está sonriendo y comparte las políticas, te puedo asegurar que me agarra como un frío en el cuerpo y me doy cuenta que en algo nos debemos estar equivocando. Todas las medidas económicas han sido poco amigables para la pequeña y mediana empresa en la Argentina. Desde lo que tiene que ver con la devaluación, en la forma en que se llevó adelante, que afectó el capital de trabajo especificado, porque las empresas no tienen matrices en Nueva York, hasta medidas que tienen que ver con tarifazos, la recensión del mercado interno, la apertura de las importaciones y las dificultades de acceder al mercado financiero. Todo hacen un combo mortal para nuestras pequeñas y medianas empresas que trabajan en nuestras economías regionales. Bueno, el tarifazo inusual de un 500% ha sido insensible las políticas. ¿Y por qué es insensible? Porque cuando esas capas de decisiones son tomadas por quienes no tienen fibra nerviosa con lo que pasa al hombre común. Fíjense que Macri, sin ponerse colorado, anunció la vuelta de parte del capital que tenía en un paraíso fiscal. Y dice, bueno, vuelo y pongo esta plata porque confío en la Argentina, porque la Argentina ha dado paso. Y después se pone del otro lado del mostrador y es quien genera esas medidas cuando había dicho que no tenía plata en los paraísos fiscales. Y estamos hablando... Una contradicción, ¿no? Una contradicción gravísima, pero aparte, yo digo, ¿qué piensa el ciudadano común
de una persona que aparte había dicho que iba a nombrar un administrador, un fideicomiso, que él nada podía hacer con el destino de todos los fondos. Y me levantó un teléfono y entonces hay una hipocresía de mala calidad que afecta la vida cotidiana del ciudadano. Bueno, la provincia de Santa Fe, lógicamente que más allá de la política de la gestualidad o el gestualismo o el afecto que te dan en cada abrazo, en cada momento que te reciben, no ha tenido una respuesta concreta en términos de por ejemplo, de toda la emergencia hídrica que vivió la provincia de Santa Fe, en términos de lo que significan otras áreas. La verdad que es muy poco para contar. Sí, hay mucha tela en este sentido, por eso lo queríamos charlar, porque está el tema del fallo de la Corte Suprema en noviembre-diciembre pasado, en 2015, un fallo que es central para el presente y a nivel histórico también es fundamental, ¿no? Marcarlo. Son muchos recursos, un reclamo histórico, justo, legítimo, y todavía no hay visos de un arreglo en ese sentido. Sí, lo que pasamos a tener, y alguno dice gracias al presidente Macri, en realidad es un fallo de la Corte Suprema, claro. Nos empezaron a devolver inmediatamente, a no retraer, o sea, no quitarnos. A no descontarnos el 15%, claro. Que son más o menos 5.000, 6.000 millones de pesos por año. Son muchos fondos y son importantes. Ahora queda una deuda que el mismo fallo dice hay que liquidarla en 120 días, hay que hacer un plan. Es lo que se descontó entre 2006 y noviembre de 2015. Claro, a partir de la no firma de pactos fiscales. En el caso de la provincia de Santa Fe, durante el gobierno de Obey, digamos, se toma la decisión de no reconducir esos contratos, y hay otras provincias, como el caso de San Luis, que ni siquiera en ningún momento lo habían firmado y estaban en una situación parecida. Bueno, el gobierno de la República, del federalismo, dice, no, hoy nosotros no tenemos fondo, y sí tiene fondo para pagarle a las provincias, porque necesitan los votos de otras provincias que sí habían firmado el pacto fiscal y que sí habían recibido fondos, por ejemplo, o se habían transferido las cajas provinciales de las cajas, o recibían otros fondos, y además había un margen de discrecionalidad del gobierno anterior, del cual otras provincias han sido beneficiadas, porque hay circunvalaciones en la capital de la provincia, y usted se va a dar cuenta cuáles han sido gobernadas por el kirchnerismo. Entonces, en ese marco, la vocación federalista y republicana del presidente tiene en términos prácticos muy poco para mostrar. Y hay una política yo decía recién, de la gestualidad, ¿no? Esto de venir y sacarse una foto con el tipo que hace tortas fritas, y uno lo ve en el Face. Digo, está bien. Ahora, el presidente de Sancor necesitaba reunirse con el presidente de la Nación. Hasta el día de hoy no había tenido la posibilidad. Algunos hablaban que había sectores financieros que estaban al acecho de esos capitales. Y bueno, si tiene tiempo para atender a la persona que... Bueno, siempre lo estuvieron, Jorge, porque a mediados de los 2000, Soros intentó, si mal no recuerdo, o un fondo de inversión muy importante, intentó comprar Sancor, o una parte, y evidentemente la lupa de los sectores financieros sobre una empresa tan importante siempre está ahí. Por eso digo esto porque ¿qué es lo que queríamos, por ejemplo, con respecto a Sancor? Y lo mismo se repite en algunos otros tipos de acciones. Que lo atienda, porque era un gesto político cuando estaban buscando inversores para Sancor, pero para que Sancor siga siendo cooperativo, porque Sancor nos pertenece a todos, es un emprendimiento, pero que siga siendo cooperativo. Nada de eso hubo. Con respecto a las inundaciones, bajó, fue con un helicóptero, se bajó, se abrazó con... Y si yo digo, como cualquier otro que esté en el lugar del observador, si como observador yo veo que esa foto emocionante del abrazo tenía su correlato en acciones concretas, es decir, me reúno con los gobernadores, con los ministros, genero medidas, pero cuando eso no ocurre, eso es un vaciamiento de lo que se dice, vaciamiento de la palabra, vaciamiento de la política como un instrumento de transformación social, de inclusión. Hay un engaño ahí, ¿no? Y a ver, ¿qué es en esto el tema de la pobreza cero? ¿Qué es la pobreza cero con las 5 baterías de cosas que afectan a las pequeñas empresas que son las que generan empleo? ¿Cuáles son los grupos económicos, los grupos técnicos y cuáles son las medidas concretas para lograr el cumplimiento de esto, pobreza cero, que además es un eslogan absolutamente
barbanduraristas, digamos, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que defender lo que decimos con lo que hacemos, con prácticas concretas, y la verdad que tenemos poco para mostrar. También está el tema del reclamo en este sentido que hizo el gobierno provincial por las tarifas de energía eléctrica, tarifas de gas. Nada, no hay... lo que te dicen... Digo, también para mencionar otras cuestiones, Jorge, hablabas recién de Sancor, los tamberos, ¿no? Un tema central en Santa Fe, son alrededor de 7.000 puestos de trabajo que dependen de ese sector. Aumentó el maíz, que es el insumo básico de la alimentación, 150%, y no hay ningún tipo de contención. No hay, se habla de incentivos financieros del banco, pero cuesta mucho, no hay percepción de presencia más allá de la foto de Facebook que ve el mismo productor, ¿no? Digo, 7.000 puestos de trabajo sí, es tremendo. Es muchísimo. Y también, digo, la cosecha gruesa, hay pérdida de 5 o 6 millones de toneladas de soja. Esto va a tener un impacto. Hoy la soja va a estar a $400. Bueno, todos los daños en las economías regionales de la provincia de Santa Fe. La situación es realmente muy grave y uno ve el predominio de estas grandes empresas. Por eso, cuando a mí me preguntan, bueno, pero ¿qué podés hacer vos como legislador con estos temas? Yo me puse a pensar concretamente cuáles son las acciones de defensa que puede tener el ciudadano común frente a un abuso por parte de una empresa bancaria, por ejemplo, de un banco o de una exportadora o de una gran empresa, inclusive del Estado y del Estado Nacional. Sí, sí. Y digo esto, cuando un ciudadano común, aparte de toda esta agresión, siente que va al banco o la telefónica, te cobra un cargo de 15 pesos que no te tiene cobrado, o 20 pesos, o 100 pesos, ¿cómo se defiende? ¿Cómo se defiende frente a toda esta política perceptible de ir por todo? Entonces nosotros pensamos un marco normativo que creo que va a modificar sustancialmente la geografía jurídica en la provincia de Santa Fe, porque va a permitir que una acción no sea solamente para el que la hace. Esto es individualismo. Yo hago la acción para mí. Era el corralito, ejerzo mi acción y el otro la tenía que hacer para la suya. Sabiendo que los bancos te ponen la máquina de la risa cuando vos vas a hacer un juicio por 100 pesos. Y no lo vas a hacer porque no sos el Quijote de la Mancha. Sí, te agarrás toda la bronca y decís, mira, te juro que lo voy a hacer. Al otro día no lo haces. Sí, por los costos para hacer una acción judicial. Entonces pensamos un mecanismo que permita que la acción que yo lleva tenga una incidencia para los 600.000 tipos que le cobran 10 pesos. Claro. Entonces el banco o la telefónica lo va a pensar 2 veces. Esto pasa mucho en las películas norteamericanas, que a veces uno las mira con mucha atención. Porque la acción que nosotros estamos pensando es una acción de incidencia colectiva. Esto quiere decir que yo puedo ir representando a todos, de tal manera que el resultado de la acción no me beneficie solamente a mí. ¿Cómo funciona, Jorge? Una persona individualmente hace un reclamo judicial y sobre, por ejemplo, tarifas eléctricas o tarifas telefónicas. Tiene que expresamente dejar sentado que la acción es colectiva. Tiene que dejar expresamente sentado que la acción es colectiva y el juez le va a preguntar por qué la acción, le va a preguntar esto, nosotros llamamos conducta procesal adecuada, si está en condiciones de defender medianamente por qué elige la acción colectiva y no la acción individual. Hubo un fallo que se llamó el fallo Alavi, que había una ley que era una ley espía, que obligaba a guardar las conversaciones, las telefónicas, por 10 años de todos nosotros. Una ley, una barbaridad. Guardar nuestras conversaciones telefónicas durante 10 años. Bueno, una persona fue y dijo, yo quiero ir pero por una acción colectiva. Y si bien no había normativa, porque esto es potestad desde la provincia, el hombre fue. Llegó hasta la Corte Suprema. La Corte Suprema le dijo, señor ciudadano, usted es un ciudadano de lujo, esto es una acción colectiva y a partir de ahora ni a usted ni a ninguno le van a poder guardar las conversaciones durante 10 años. Entonces, ¿es un fallo local o nacional? Es un fallo nacional. Hay fallos porque está previsto en la Constitución Nacional, porque está prevista en muchas constituciones provinciales cuando fueron modificadas. La nuestra no, porque no ha sido
no ha tenido modificaciones, y también porque necesitaba, digamos, inclusive los fallos dicen, nosotros aplicamos esto, pero no hay un régimen procesal que ordene. No es solamente aplicable para cuestiones que tienen que ver con las cuestiones de género, esto decíamos, ¿no? Sí, 600.000 tipos que nos debitan mal 15 pesos, sino también cuando el bien es indivisible. Por ejemplo, un espacio público que quieren que deje de ser espacio público, quieren transformar en otra cosa que no sea un espacio que nos encuentra, que genera cohesión social, que nos permite que nos sintamos todos, digamos, un espacio que implique la defensa de lo público. Por ejemplo, una plaza. Por ejemplo, una plaza que se quiera transformar en cualquier cosa que no sea una plaza. Esto es cuando el bien es indivisible, también está esta normativa que nosotros estamos previendo y que creemos que va a ser sustancial en los tiempos que el mercado parece que ordena la vida cotidiana, para que uno salga a defender por eso, o por un espacio, por el medio ambiente, o por algo que tenga, por un bien patrimonial. Esto, Jorge, ¿tiene algún antecedente en otras provincias a nivel nacional? Sí, hay normativas hoy sancionadas en otras provincias. Y además es plenamente competencia. Funciona, digamos. La reforma del Código Civil y Comercial, que modifica sustancialmente, va a modificar sustancialmente la vida cotidiana de los ciudadanos, una reforma que se hizo el año pasado, sí. incluyó las acciones colectivas, no con el desarrollo que a nosotros nos parecía que tenía que tener, que estaban previstos en el anteproyecto y que a la hora de la discusión en la sala de recintos quedó fuera. Pero es claramente procesal, creo que va a implicar también morigerar el individualismo que hoy tiene nuestra estructura jurídica, claro, nuestro sistema, y va a tener una incidencia positiva en esta percepción que tenemos todos los días, que se nos matan de risa y que nos vulneran todos los derechos. Jorge, muy amable por estos minutos. No, por favor, gracias a vos. Hasta aquí llegamos en Punto de Partida. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 23 horas por la pantalla de Canal 2, veo de Cablevideo Digital. Hasta entonces.